Bueno, pues bienvenidos todos, me da mucho gusto que estén aquí, todos del regreso a casa. Eh, Tenemos aquí a un gran invitado que es el escritor del cuento de Yasmín, que a mí me encanta y cada vez que escucho ese cuento, Gabriel, no sabes, o sea, yo lloro y aunque yo no perdí una hija, perdí un hijo, pero me identifico demasiado con todo. Yo se lo puse a mi hijo y igual se soltó llorando como loco, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña presentación para Gabriel, para que no lo conozca. Es Gabriel Ignacio Cortina, nació en Bahía Blanca, Argentina, el 2 de abril del 73, diseñador gráfico, ilustrador, ama los libros, dibujar, escribir, la música, la percusión, el cine y las historietas. Trabaja en la edición de libros y revistas desde hace 25 años, es autor de 50 libros para niños, entre los que se encuentran libros de cuentos, libros álbum, libros educativos y de actividades publicados en diferentes países e idiomas como el español, el italiano, el francés, el polaco y el inglés. Miembro de la Sociedad Teosófica Argentina, actividad que desarrolla mediante el estudio de la sabiduría antigua, las diferentes filosofías esotéricas y el análisis comparativo de religión, filosofía y ciencia. Algunos de sus libros son Neo, Lucecita aprende a brillar, Lucecita aprende a volar, Lucecita conoce la ciudad, El hombrecito de manteca, Silencio, Pam Pam, Rigoberto, El duende de las manzanas y Yasmín, entre otros. Bueno, con ese currículum yo creo que no tengo mucho más que decir. Aquí les dejo con ustedes a Gabriel, que también quisiera que nos contaras toda tu historia, cómo empezaste a escribir todo esto tan hermoso que escribes. Y bueno, pues bienvenido, Gabriel. Bueno, Todo muchas tuyo. gracias, Anaense. Muchas gracias. Bueno, como bien vos dijiste, hace 25 años que me dedico a generar contenido para niños y niñas. Y bueno, un poco mi historia de cómo comienzo a trabajar en libros que tienen que ver ya con una temática más conciencial, tiene que ver por mi historia personal, ¿no es cierto? Una vivencia que me tocó atravesar. Yo lo llamo esa noche oscura del alma que a todos nos toca alguna vez en esta vida, que fue un proceso de internación de mis hijos, que eran mellizos muy prematuros, eh, y mi historia comienza porque con mi esposa estuvimos aproximadamente más de 6 años intentando ser padres y no lo lográbamos. Y después de varios intentos de hacer diferentes, eh, de hacer diferentes tratamientos, bueno, un día se nos dio y fue una inmensa alegría porque, bueno, eran mellizos, así que imagínate. Pero bueno, ¿qué pasó? Que antes de llegar al sexto mes, en la semana número 27, bueno, tuvimos que ingresar a urgencias porque mi esposa había roto bolsa. Y bueno, uno ya empieza a ver las caras de los profesionales con mucho susto. Uno se empieza a asustar también. Bueno, y ahí empezó toda una odisea de sensaciones y de emociones complicadas, porque obviamente lo que sucedió en mi caso fue que toda esa expectativa inmensa que tenía era como venir a 200 kilómetros por hora y chocar contra una pared, porque de repente te encontrabas con que la posibilidad de supervivencia era de un 50%. Entonces, bueno, toda esa ilusión, toda esa expectativa hizo que, o provocó en mí, mejor dicho, un estado como de una profunda tristeza, y comencé a vivir lo que con el tiempo me di cuenta de que era una especie de duelo, porque si bien uno está en un estado expectante, uno está en las posibilidades, hay una dualidad, digamos, en que uno está entre la recuperación y el duelo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es tanta la tristeza que uno siente y se identifica tanto con esa emoción que termina vivenciando de alguna manera un duelo, porque es el día a día, uno no tiene expectativas más que al día siguiente. Entonces el médico te dice, bueno, hay que esperar al día siguiente, hay que esperar los primeros 5 días, hay que esperar los primeros 15 días, y uno va atravesando esa internación. Uno llega al hospital, no sabe con qué noticias se va a encontrar,
Para mí fue muy, muy duro. Yo caí en una depresión bastante grande. Mi esposa, ella se mantuvo muy fuerte. Yo creo que las mujeres son más fuertes que los hombres para atravesar estas emociones. Por lo menos yo me desarmé y mi señora eh, estaba con mucha entereza. Y bueno, mis hijos estuvieron internados 2 meses y pico más o menos. Eh, bueno, a ver, atravesamos operaciones. A mi hija Candela la operaron de un ductus cardíaco cuando pesaba 1 kilo. O sea, la mano del cirujano era más grande que el cuerpo de mi beba. Eh, bueno, a ver, fue un combo de emociones explosivas para mí. Yo me la pasaba en el hospital, había encontrado en la capilla del hospital, había encontrado como mi refugio, me volqué a la oración porque ya no tenía otra cosa de dónde sostenerme. Y bueno, gracias a Dios mis hijos salen del hospital, bueno, a ver, mi hijo Mateo quedó con una pequeña hemiparesia, que es una lesión neurológica, pero menor. Y bueno, Cande, que fue la de la operación, salió perfecta. Hoy tienen ya 13 años, eh, pero quedó en mí esas sensaciones. No pasaba un día que yo no evocara esos recuerdos. Quedé con un miedo atroz a que les pasara algo. Estaba todo el tiempo atrás de ellos. Eh, me pasaba que al momento de tener que elegir un jardín maternal, recuerdo que, no sé, eh, observaba detalles que por ahí, no sé, eran como ya extremos. Por ejemplo, no sé si al lado del jardín de niños había un edificio en construcción, yo ahí no lo desechaba a ese jardín porque consideraba que podía llegar a haber un peligro. O sea, imaginaba cosas. Eh, Empecé a vivir con miedo todo el tiempo, con miedo por ellos, ¿no? Ahí, bueno, después con el tiempo fui descubriendo que era un miedo, un pánico a la muerte que tenía, que era propio mío y que también lo proyectaba en ellos. Y bueno, con los años encontré una manera eh, bastante, digamos que, sincrónica, porque escribí un libro y dibujé un libro. Yo soy autor integral, hago las ilustraciones y los textos. Un libro que se llama Neo, que contaba la historia de un niño prematuro. Ese libro, eh, la verdad que anda recorriendo el mundo y para mí es un gran orgullo porque, bueno, nada, recuerdo que a las pocas horas de salir ese libro, eh, una mamá me escribe desde la sala de terapia intensiva de un hospital y, por ejemplo, recuerdo que me dijo que el haber leído mi libro le había dado fuerza para ingresar a ver a su hijo, que estaba atravesando una situación complicada. Y por el otro lado también me pasa que, por ejemplo, bueno, me escribe mucha gente y, no sé, hace poco tiempo un papá me escribió que tenía a su hijo internado y que el libro, nada, le había fascinado y que estaba encantado y que había logrado captar perfectamente lo que se vivía en una internación. Y a la semana me escribe para avisarme que su hijo había fallecido. Eh, Imagínate cómo me pongo yo, ¿no es cierto? Porque eh, es como que yo revivo todas esas emociones. Nada, quedé como en el medio de la vivencia entre lo que vive la familia y lo que sucede en la vida. Eh, Me ha puesto, digamos, en una situación de una cierta responsabilidad que asumo con muchísima alegría porque siento que hice algo que sirve, ¿viste? O sea, que es de mucha utilidad para los papás que tienen a sus bebitos internados. Uno los ve tan tan pequeños y sin embargo hay una fuerza gigantesca y desmedida en su interior que uno no lo explica. Yo siempre recuerdo el jefe de neonatología que me decía, mire papá, ellos son más fuertes de lo que parecen. Y eso fue una frase que no me voy a olvidar jamás, porque son pequeños guerreros. Uno ve como
hay algo que trasciende ese cuerpo físico, hay algo interior, una luz potente que intenta salir a la vida. Claro, muchos quedan en el camino. Yo siempre digo que es como el backstage de la vida. Uno siempre asocia el nacimiento de un hijo con un momento feliz. Pero bueno, el haber vivido más de 2 meses en un hospital, te toca ver cosas que, que la gente no conoce o no quiere conocer o no quiere pensar. Todos sabemos que hablar de la muerte es un tema tabú, que nadie quiere hablar de la muerte. De Neo, empecé a ver de qué manera yo podía superar ese temor que yo tenía tan grande a la muerte, que no solamente lo proyectaba en mi vida, sino en la vida de mi familia y de mis seres queridos. Y una vez una mamá me escribe, también desde una terapia, y me dice si yo había pensado otro final diferente para el libro. Se entiende claramente que el bebé no sobrevivía, ¿no? Y bueno, yo le dije que sí, que yo pensaba, todos los días pensaba en ese posible final, y que no me lo podía sacar de la cabeza. Yo ya en ese momento estaba trabajando en Jazmín, y bueno, y de hecho, te comento que mi último libro que se lanza ahora, lo presento el 1 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Perdí la voz, ¿no? A ver. No, sí te escuchamos. Ahí me conecto de vuelta. Ahí se me... Sí, sí te escuchas. Perfecto. Bueno, te comentaba que mi último libro trata sobre duelo perinatal, justamente. También incluye toda la temática neonatológica y bueno, es como la otra parte de a la contracara de Neo, digamos, la otra historia. Y es una historia de duelo desde un punto de vista de un hermanito. Cómo lleva la internación de su hermanita bebé y bueno, que termina falleciendo, pero es un libro precioso. Eh, ¿Te parece que veamos Jazmín, Sí, Analsa? claro que ¿Sí? sí. De hecho, te iba a preguntar ahorita Así. que dices del duelo prenatal. Neo no es el libro de Neo, es otro el que vas a sacar ahora. El libro de Neo, les muestro, a ver si se ve. Este es Sí, el libro de Neo. ahí Ahí se ve, está. ahí se ve. Ajá. Ok. Este libro ya tiene más de 2 años. ¿Y habla de Creo que qué? ¿De tiene la tres. muerte? ¿Habla de la muerte prenatal o no? No, este libro de Neo es la historia de un bebé que está internado en neonatología, pero está abordado como si él viviera una historia, no sé si se llega a ver, pero él es un hombre del espacio, ¿sí? Sí, Es un bebé que es como si fuera un astronauta. sí, sí, sí. Entonces, en Neo, la vivencia de él es como si su incubadora fuera su nave, ¿no? Y él va Ok, atravesando por diferentes instancias y aventuras en donde le toca, no sé, por ejemplo, bueno, él habla de que ingresan unas manos que lo curan y que lo llenan de cables y que básicamente es contarle a los niños y a las familias otro punto de vista de una internación neonatológica, o sea, es no contarlo, digamos, de la manera convencional, sino abordarlo desde una temática de fantasía que a los chicos les enganche, ¿no es cierto? Y les guste. claro. Eh, pero por supuesto, preservando todo el tema emocional, la flor de piel siempre, y eso es lo que tiene Neo de original, que cuenta la internación como una aventura. Ok. Ay, Claramente el niño termina yéndose con esas manos que siempre lo van a visitar y que lo acarician en los momentos que él más los necesita, eh, que terminan siendo sus padres. O sea, yo te puedo mostrar, por ejemplo, este, cuando por ejemplo se lo llevan de la nave, ¿sí? Las ujú. manos, Sí, sí, sí. y básicamente de eso trata este libro. Y el último libro que voy a presentar, si ese sí habla sobre duelo perinatal específicamente. ¿Y cómo se llama? Se llama Emma. Emma, ok. Emma. Ay, muy bien, muchas Que gracias. también es de una bebita bueno, que nace complicada, está internada, y bueno, este, pero bueno, nada, son temáticas difíciles que me gusta abordar, son libros que en general
no son de venta masiva, ni son los elegidos por las editoriales, porque sabemos que estas temáticas difíciles no son muy atractivas. No hay mucho mercado, nadie se anima a hacer libros sobre la muerte. De hecho, Jazmín es un libro que trata el tema del duelo, el tema de la muerte, pero también de la trascendencia del ser, con un enfoque muy, muy particular, espiritual, que también hay una serie de prejuicios en los mercados editoriales, en donde por ahí se intenta mantener otro perfil de libros. Y de hecho, el libro es una edición que hago por mi cuenta, porque no encontré editorial que se animara, digo yo, a publicar un libro así, ¿no es cierto? Ok, pues mira qué lástima porque está hermoso, hermoso está Jazmín. Si quieres ya ponérnoslos para los que no lo ha visto, que lo puedan ver Lo y compartimos. luego lo platicamos, sí, para que lo compartan. No se oye, Gabriel. ¿No se oye? No, Perfecto. el cuento no. Si quieres volver a regresarlo para que ya se escuche con sonido. Intentamos. Eh, A ver cómo se puede hacer para que se escuche. Ah, perfecto. Voy a desconectar mis auriculares, debe ser eso. Ok. A ver, ahora si lo puedes regresar. Bien. Yo amo este cuento, me encanta. A ver, no me está dejando. A ver ahora. A ver si lo intento nuevamente, ¿eh? Perdón, pero es la tecnología a veces. Sí, no te preocupes. Todos estamos igual. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿Ahí se ya escucha? se oye. Sí, ya. Ah, perfecto. Hola, Pompón, perrito lindo. ¿Me extrañaste? Yo también. Te quiero, Pompón. Claro que recuerdo dónde guardas tus juguetes. Justo aquí. Vamos, tráelo. Hola, mamita. Hey, aquí estoy. Mamita, ¿por qué estás tan triste? No llores. Dime algo. Vamos, háblame. Sí, entiendo que es difícil tener una hija con superpoderes. Yo soy así, pequeña para ser una superheroína tan poderosa. Pero créeme, soy responsable y madurado. Vine a decirte que te amo, ¿lo sabes? Muchísimo. Y extraño mucho tus abrazos, tus caricias, tus juegos, el aroma de las flores de jazmín que ponías en mi pelo. Quiero contarte tantas cosas. Mira cómo he perfeccionado mi vuelo. Hago giros increíbles a gran velocidad. Puedo flotar suave como una nube. Muevo objetos con la mirada. ¿No soy maravillosa? Sí, yo sé lo que piensas. Que debería haber volado así otra vez. Cuando Popón se escapó de casa corriendo hacia la calle y casi lo pisa un coche. Perdón, mamita, olvidé cerrar la puerta. Popón estaba tan asustado y yo me sentía tan aliviada, envuelta en una luz maravillosa. ¿Sabes qué quiero, mamita? No quiero helado. Solo quiero verte reír, como antes. ¿Recuerdas cómo nos reíamos juntas? Como cuando hiciste mi traje de superheroína y las magas me quedaban larguísimas. La capa también era larga, me tropezaba con ella y con lo usaba como valida. Hemos pasado un lindo día juntas. Ahora debo irme, mamita. Me hubiera gustado tanto verte sonreír. Vamos, dime algo. Por supuesto que te escucharé, siempre, y estaré para abrazarte cada vez que me extrañes. Te dije que
podía volar alto hasta más allá de las nubes, donde no llegan los aviones ni las naves espaciales, donde solo hay amor. Si supieras lo feliz que estoy, mamita, si pudieras ver con el corazón en lugar de tus ojos, yo no lloraría nunca más por mí. Y algún día, cuando volvamos a regresarnos, entenderás que jamás te dejé sola. Wow, hermoso, Bueno, hermoso, hermoso, Gabriel. Muchas gracias, de verdad. Yo no puedo evitar así llorar con este cuento. Cada vez que lo escucho, no, no, no. A ver, quiero que nos digas cómo fue esa idea, cómo pudiste escribir algo tan lindo. Tú que no has tenido esta experiencia. bueno, mirá, la verdad que tuvo algo de magia en la historia, porque yo estaba seguro de lo que quería contar, pero me faltaba, yo le llamo, acá le decimos una vuelta de tuerca, cuando hay algo que nos está faltando, una idea complementaria que ayuda a poner en valor a la historia. Bueno, ¿y qué pasó? Que un día me levanté una mañana, estuve en una especie de sueño en donde estaba la idea. Que la idea básicamente era que la nena era una superheroína. Eso era la vuelta de rosca que me faltaba. Y lo loco es que lo soñé, o sea, nada, eso fue llamativo. Después el resto de la historia yo sabía. Por ejemplo, obviamente se llama jazmín, no porque es el nombre de la niña, sino porque es la flor de jazmín que simboliza que la niña la va a visitar a la madre todos los días. Porque no soporta ver el dolor que tiene la madre. Hay un acompañamiento de los seres amados que están siempre, pero obviamente estamos tan sumidos en el dolor que no somos capaces de, o no estamos receptivos a esas pequeñas, a esas pequeñas señales que estoy seguro de que existen, ¿no es cierto? De alguna manera la flor de jazmín es el símbolo que la niña utiliza, que se quita de su cabello y se lo pone a la madre, y en el final de la historia la madre descubre que tiene una flor de jazmín en su pelo, y bueno, obviamente es una señal muy poderosa, ¿no es cierto? Después, a ver, yo hice el cuento, lo ilustré porque la verdad que la historia salió cuando yo estoy inspirado y estoy seguro de lo que quiero hacer, las cosas me salen rápidas, sin mayores inconvenientes. Entonces ahí decido enviarle el cuento a Jocelyn Arellano, y bueno, a Jocy le encantó y recibí todo su apoyo, que para mí fue muy importante porque yo no estaba seguro de lo que había hecho. Necesitaba que alguien con experiencia me diera su visto bueno. Y lo de Jocy para mí fue fundamental. Que ella aprobara la idea, y no solamente que la aprobara, sino que me dijera que el libro, que veía una y otra vez el video porque le había encantado y la sensibilizaba muchísimo. Y luego tuve la suerte también de que también me firmara o escribiera una reseña de contratapa Emilio Carrillo, que también es otra persona que admiro muchísimo, y bueno, lo de Emilio también, yo tuve su apoyo para con el libro y unas palabras preciosas que también escribió en la contratapa, al igual que Jocy, que también escribió unas palabras muy bellas. Sí, maravillosos los dos que te apoyaron. Sí.
O sea, eso fue lo que me dio la fortaleza para editar el libro. Y bueno, yo después decidí poner el video libre para todas aquellas personas o agrupaciones que les resulte de interés y de utilidad para trabajar, porque considero que nadie habla de la muerte, todos temen a la muerte, todos temen hablar de la muerte. Cuando alguien sufre una pérdida, hay algo que todas las personas que están atravesando el duelo coinciden, que es una sensación de soledad, porque muchas veces no se sabe cómo abordar a la persona sufriente, a la persona que está atravesando un duelo, generalmente por ignorancia, y por miedo fundamentalmente, uno no sabe cómo abordar la temática para acompañar. Y es simplemente estar ahí al lado, amorosamente, ¿no es cierto? Es sencillo, pero la gente, hay tanto miedo a hablar de la muerte, hay tanto tabú. Y bueno, el libro lo que hace es poner sobre el tapete, de alguna manera, la excusa para que haya más material y que la gente pueda, y los chicos sobre todo, puedan tener una visión amorosa de lo que es el desencarnar, irse de este plano existencial. Tuve la experiencia de ir a una escuela primaria para niños pequeños de primer grado, 6 años, y fui a leerles mis cuentos, porque yo tengo cuentos que obviamente son cuentos clásicos, tradicionales, que son de mi autoría, pero bueno, obviamente Jazmín es el más fuerte, ¿no? Y Neo también es un cuento muy fuerte. Entonces la maestra me dijo en ese momento que los niños le pedían que por qué no contaba Jazmín, porque lo tenía ahí y se los mostraba, pero los niños le pedían a la maestra que les contara el cuento, y la maestra no se animaba porque ella me dice, mira Gabriel, yo cada vez que leo el cuento lloro y no puedo leérselos. ¿Te animás a leérselos vos? Me dijo, sí, yo se los leo, no tengo problema, y se los leí. Y los chicos, lejos de ponerse tristes, les encantó el cuento, parecía que se adelantaban a lo que iba a pasar en la página siguiente. Empezamos a conversar de las mascotas que habían partido, de los abuelos, de sus seres amados. Se dio con naturalidad, porque los niños tienen una visión muchísimo más sincera de la vida y no tan... no tienen prejuicios, y nosotros los adultos nos cuesta, ¿no es cierto? Y los niños no tienen prejuicios. Fue un momento hermoso, y fue mi prueba de fuego, porque yo dije, ¿qué pasa con los chicos con este libro? Y les encantó, y empezaban a charlar, y no había manera de parar que ellos dejaran de conversar de sus pérdidas, pero con alegría. Sabes que ellos no estaban tristes, estaban alegres y lo contaban, y todos querían contar sus vivencias. Así que es un libro que para mí es muy importante, porque yo también a través de este material estoy descargando mis propios miedos, ¿sí? Yo puedo decir terror a la muerte, porque desde mi humilde opinión, creo que el miedo a la muerte es padre y madre de todos los miedos. Porque ahí podemos justificar el comportamiento humano, todo lo que hace el ser humano, en su afán de instinto de supervivencia, llevándose puesto a todos los demás, con este egoísmo que uno no comprende, que es el egoísmo en el mundo que vivimos, que bueno, obviamente el antídoto es el amor. Y bueno, yo con Jazmín lo que intento es esto, justamente poner sobre el tapete al tema de la muerte, y también al tema de la trascendencia del ser, que me parece súper importante, porque fíjate vos que hay un tema de perspectiva en nosotros, es con qué nos identificamos las personas. Si yo me identifico con este cuerpo que soy, con este envase, ¿sí? No tengo perspectiva más que sufrir, más que apegarme a lo que tengo, ¿sí? Si yo tengo una perspectiva, si yo tengo una forma de ver la vida en donde no creo en la muerte, sino que creo que la muerte es simplemente un cambio hacia otra forma de vida, o sea que es un continuo, que la vida no se termina, sino que simplemente dejamos el cuerpo físico para seguir en nuestros otros cuerpos.
bueno, yo creo que todo eso es súper importante para poder llegar a llevar, para amar más la vida inclusive, porque uno no puede amar la vida, comprender la vida, si no comprende la muerte. La muerte es parte de la vida, no podemos negarla, porque cuanto más la negamos, más la vamos a sufrir. Así que básicamente, yo creo que Jazmín, para mí ha sido sanador en mi experiencia como autor. Y confío que pueda llegar a ser también sanador y sobre todo una manera amorosa de acompañar a todas aquellas personas que están pasando por un momento tan doloroso como es la pérdida de un hijo, que es un dolor que no hay forma de medirlo, es un dolor de los más profundos que puede llegar a sentir, el más profundo que puede llegar a sentir un ser humano, y que hay una diferencia muy importante entre lo que es la tristeza y el dolor y lo que es el sufrimiento crónico, que es en donde ninguna persona que está atravesando un duelo debería caer, porque en el sufrimiento crónico lo único que hay es autodestrucción, es patológico, no es superador, no hay ningún tipo de virtud en ese tipo de sufrimiento. Sin embargo, en el dolor, en la tristeza, en el duelo, que son totalmente necesarios y fundamentales porque el duelo es obligatorio, hay que atravesarlo, no podemos negarnos al duelo, pero no el sufrimiento crónico. Entonces, ahí es donde yo, digamos, apunto con este libro, es que la gente se saque la venda de los ojos, que intente ver la muerte como la trascendencia de ser, y que se entienda de que la vida es un continuo, de que solamente nos va a faltar el abrazo, que no es cosa menor, porque es tremendo lo que uno extraña, el contacto físico. Creo que eso es lo que más se sufre, el contacto físico, el abrazo, el no poder. Eso es atroz para los que seguimos aquí todavía, es atroz. Pero si uno sabe que ese ser amado está, y está mejor y está feliz, y nuestro deber como padres es seguir en este plano y seguir bien por ellos, porque ellos no nos quieren ver destruidos, nos quieren ver bien, porque no servimos de esta manera, porque no les servimos a ellos de esta manera, porque sobre todo no nos servimos a nosotros, nos perjudicamos y contaminamos a todos los que nos rodean, porque sufrir no es virtuoso. El dolor es necesario, pero el sufrimiento crónico es destructivo. Ahora, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo carne, porque cada uno vive como puede, y cada uno hace lo que puede. O sea, a mí me gusta mucho una frase, no sé, del curso de milagros, que dice que uno hace lo que puede. Y yo creo que es sanador pensar así, de esa manera, porque vivir con culpa es terrible. Bueno, nada, los padres somos culposos. Imagínate si sentimos culpa por la muerte de nuestros hijos, por ejemplo, sería tortuoso. Pero la culpa es es un aspecto del miedo más refinado, porque la culpa en sí no es una emoción, sino que las emociones básicas son 5, pero después hay interpretaciones que hace nuestra mente sobre algunas de esas emociones que ya no son más emociones. Ya la culpa es un sentimiento, y ya cuando es un sentimiento hay una interpretación de la mente. Entonces, la culpa está claramente, tiene que ver con la injusticia, con un sentimiento de injusticia, de decir, esto no debería haber pasado, yo podría haber hecho algo para cambiar esto que pasó, es injusto.
entonces yo no me lo perdono. Y no perdono a Dios, por ejemplo, cuántas veces, ¿no? Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al universo de todo nuestro sufrimiento. Pero bueno, básicamente es hablar de esto, es hablar de la vida en sí, de la vida en sí. Y bueno, yo podría seguir hablando un montón, pero también me gustaría que no sé, que se genere un ida y vuelta y en la medida de lo que yo pueda llegar a ser útil, o a alguna persona que tenga por ahí alguna pregunta para hacerme acerca del cuento o lo que sea, bueno, encantado de poder Ay, muchas ayudar. gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias porque todas esas palabras que nos acabas de decir, pues de verdad que son muy, muy ciertas. El dolor ahí está siempre, pero el sufrimiento yo creo que sí, eso es opcional y tiene mucho que ver con la culpa, ¿no? Es enredarnos en eso, en la culpa, en creerle a todo lo que estamos pensando y hacernos sufrir, ¿no? Entonces yo creo que eso sí no es algo sano, pero pues como acabas de decir, ¿no? El dolor de la muerte de un hijo en particular, pues es un dolor el más fuerte que vamos a vivir, yo creo, todos los que estamos aquí. Y esos cuentos que haces, no. A mí de verdad me encantan, es algo que te llega al corazón porque es como si supiéramos las madres que es real, ¿no? Que ellos están ahí y están, ¿no? Qué mejor que todo el apoyo que tuviste tú de Emilio Carrillo y Jocelyn Arellano, que son expertos en hablar lo que pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, en que la muerte no existe y es todo lo que nos engloba ese cuento, ¿no? De una manera tan linda, tan fácil de entender, tan llegadora, porque de verdad te llega al alma las palabras de la niña, yo me acuerdo cuando se lo puse a mi hijo que decía que tenía superpoderes, ¿no? Y él se soltó llorando, o sea, en vez de que para él fuera una alegría que su hermano tiene superpoderes, era como que no. Entonces, eso a veces nos pasa, ¿no? O sea, como que, ay, qué padre que tengas superpoderes, pero pues yo no te quisiera tener con superpoderes, ¿no? Entonces, bueno, son muchas emociones encontradas, pero es un cuento maravilloso. Me encanta, de verdad. Gracias, Gabriel, por todas tus palabras. Y bueno, yo no sé aquí si quieren alguien levantar la mano, abrir micrófonos, alguna pregunta. Están todas muy calladitas. Tienes a todas muy calladas aquí. Pero a ver, aprovechen a Gabriel, porque de verdad que, bueno, y todos los libros que tienes, ¿no? Como los que nos acabas de mencionar, también de la muerte perinatal, que también es un duelo muy fuerte, ¿no? Que a veces no lo tomamos mucho en cuenta porque pensamos que no lo conocieron, ¿no? Que es más doloroso la muerte de un hijo como que tiene más edad, pero yo creo que la muerte de un hijo es la muerte de un hijo de todas las edades, ¿no? O sea, se vive en ese momento como un dolor fuerte y es de los más fuertes que vive una madre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos Es quieres decir terrible. aquí algo. Sí, terrible. Bueno, aquí está Yo- Adriana, levantó la mano. A ver, Adriana, adelante. Adriana. A ver, Adriana, quita tu micro para escucharte. Ahí Ahí, estás. ¿ya me Ya te escuchan? escuchamos. Ok. Sí, ya. Bueno, buenas tardes, Anita. Buenas tardes a nuestro espectacular invitado. Digo espectacular porque también me encanta su trabajo y la ilustración. Y cuando tú nos compartiste el libro, bueno, pues yo me sentí profundamente conmovida y creo que lo primero fue por el nombre, ¿no? Mi hija se llama Jasmina Sulatin y cuando leí el libro también me conmovió muchísimo y pues yo no me imaginaba que había esa historia que nos está contando de su propia experiencia, ¿no? Y ahora entiendo por qué esa comprensión y esa sensibilidad tan hermosa que puso en el libro. Y pues yo le quiero agradecer su trabajo, la forma tan sensible en la que nos da también esperanza, porque cuando yo leí el libro sentí mucha esperanza de que
de que de esa forma está mi hija, me viene a ver, ¿no? Y creo que eso también nos lleva a entender de una manera más profunda, como decía también, que la muerte no existe realmente y que en la calma, en la serenidad, en la certeza de que el amor nos sigue uniendo, es en esa posibilidad que podemos sentirlo cerca, de sentir cerca a mi niña. Y eso pues yo se los agradezco mucho. Gracias, Anita, gracias. Gracias, Adriana. Gracias. A ver, John. Eso, Sí, dime. qué importante es ver de qué lado nos paramos, ¿no es cierto? Si nos paramos del lado de creer que todo se termina, no podemos sobrellevarlo, es imposible. La única manera es creer, pero creerlo de verdad, es que ellos están perfectos, es que están perfectos porque ¿cómo sobrellevamos esto quedándonos acá si no es de esa manera? Es imposible y bueno, a ver, sobran evidencias de que esto es cierto, de que esto no se termina, es imposible, es imposible. Claro. Eso que acabas de decir también, que dijiste de que lo que más nos duele es la presencia física, ¿no? Y yo pienso que sí, porque puedes estar muy consciente de que ellos están súper bien y que ellos siguen y todo, pero lo que extrañamos aquí es eso, ¿no? El abrazarlos, el volverlos a ver físicamente como eran, ¿no? Y eso, híjole, duele, pero duele, ¿no? El saber que no lo vas a tocar ya aquí como era, ¿no? Con su personalidad, con su voz, yo todo eso es lo que extraño diario de mi hijo, y yo sé que él está muy bien y está mejor que como estaba aquí, pero a mí eso pues realmente no me da consuelo porque somos humanos y los humanos queremos tocar y queremos ver, ¿no? Para sentirnos bien. Entonces, eso es lo que con lo que peleamos a lo mejor, ¿no? Las madres estamos en duelo y tu cuento lo dice así exacto, porque la mamá está triste aunque la niña le está gritando en el oído, aquí estoy, ¿no? Y ella está triste. Entonces, es lo, lo has, o sea, lo has puesto en dibujos perfecto, Gabriel, de verdad. Aquí también está Natalia. A ver, Natalia, para que tienen la mano levantada. Ahí estás. Adelante, Natalia. Nomás que no te escuchamos, Natalia. Bueno, hola, hola. Ahí estás, ya. Ok. Es que los auriculares. Pues un saludo, realmente conmovió muchísimo. He tenido una semana muy llena de emociones. Fue el cumpleaños de mi hijo Uriel el miércoles y al día siguiente cumplió 14 meses Darshan de su trascendencia. Y, ay, a la hora que comenzó la sesión, pues fue a la hora que dejó el cuerpo mi hijo a las 2 de la tarde y en domingo, ¿no? Entonces, de repente él hablaba con acento argentino porque su papá es argentino. Híjoles, fue muy conmovedor, muy bonito. Y agradecerle al autor del libro porque a pesar de que me da un poquito de paz, siempre queda esa ausencia, ¿no? Y no, he estado llorando toda esta semana. Y wow, no sé, pues felicitarlo y que pues de alguna manera tiene muchos ángeles que lo están guiando para calmar nuestros corazones y nuestros dolores y nuestras dudas y culpas, ¿no? Que tenemos y remordimientos, porque si dices,
Es difícil. Muchísimas gracias, Anita, por darme la oportunidad de expresarme, porque con nadie me puedo entender mejor que con ustedes, con el grupo y con los ponentes que nos pones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, Natalia. Gracias. A ver, Gabriel, no sé si le quieres decir algo, porque las diosidencias no existen. Pensaba un poco en el apego, ¿no es cierto? Que el apego, a ver, yo siempre, bueno, yo soy muy fanático de Anthony de Melo porque creo que él supo sintetizar con sencillez tanta información. Él decía, por ejemplo, que la felicidad es increada, decía, ¿no? Él decía que nosotros somos felices por naturaleza, la felicidad es inmanente, ¿sí? Pero nosotros nos llenamos de apegos y de problemas en la vida y nos vamos olvidando de eso. Entonces se van creando capas sedimentarias sobre la luz que somos hasta que nos apagamos por completo. Nos olvidamos de que somos felices. Bueno, el apego a los seres amados, que existe y es real, ¿sí? Porque apego, él lo define también de una manera muy sencilla. Él dice, es la creencia en que necesitamos algo o a alguien para ser felices, ¿sí? Entonces, el apego a los seres amados es cruel, es el más complicado, porque es al que no podemos negociar. ¿Cómo vamos a negociar con la vida de nuestros hijos? No podemos. Pero también somos egoístas porque, de alguna manera, no son nuestros. No son nuestros, no son nuestra pertenencia, nos olvidamos porque ellos, hay una sensación, hay una cuestión de pertenencia que todos los papás, las mamás lo tenemos, y son hijos de la vida, y ellos son almas que nos la prestaron nada más por un rato. Entonces, uno tiene que preguntarse para qué, no por qué, porque el por qué te pone en un rol de víctima, y el para qué es más resiliente, o sea, tiene otra perspectiva. Y entonces yo, por ejemplo, pienso, ¿no? El texto de Emma, del cuento que sale ahora, que es sobre duelo perinatal, el texto lo hizo una amiga que ella sufrió en carne propia, ¿sí? Ella tuvo esa vivencia de perder a una bebé recién nacida. Y claro, ella hablábamos y decíamos, ¿para qué pasa esto? Y yo digo, a veces vienen a la vida para recibir una caricia de mamá. A veces vienen a la vida para enseñarte algo, ¿sí? Para dejar algo. Entonces, no olvidarnos de que son hijos de la vida, de que nos lo prestaron por un rato, de que hicimos lo mejor que pudimos, de que no podemos sentirnos culpables porque uno hace lo que puede de acuerdo a su momento evolutivo y conciencial, y reprochárselo es lastimarse todo el tiempo. Es dañino. O sea, yo creo que si uno le pudiera preguntar a ese ser amado qué le gustaría que uno, no sé, a ver, si estaría de acuerdo a lo que nos está pasando, él diría que no. O sea, cualquier ser amado, cualquier hijo va a querer que su papá o que su mamá esté perfecto, esté bien, esté contento, que no lo llore tanto, que si bien es inevitable y que la falta del abrazo y del beso es dolorosísimo y es irreemplazable, pero ¿qué hago con lo que nos pasa? ¿Qué hago con lo que me pasa? O sea, eso es una pregunta interesante. ¿Qué hago con todo lo que me pasa? Yo hice lo que sentí que tenía que hacer de acuerdo a mis dones y mi talento. O sea, yo toda la vida hice libros de cuentos, y un día dije, pero ¿por qué no hago un libro de cuentos con lo que me pasó? Y lo hice, y bueno, y fue sanador para mí, pero a la vez fue sanador para un montón de gente, y yo dije, bueno, por acá está la cosa. O sea, me pasó esto para que yo haga esto. O sea, yo creo en el sincronismo de la vida, no tengo que pensar de que existe, y que no
no es para castigarme lo que pasó, sino es para que suceda algo superior. O sea, y nada, quería remarcar esto, el tema del apego, que es interesante también tenerlo en cuenta. Sí, gracias, Gabriel, porque sí, es muy importante eso que acabas de decir, porque a veces creemos que apego es amar, ¿no? Y el apego, pues a veces no tiene mucho que ver con el amor. El amor incondicional, yo creo que se da cuando te desapegas de esa persona, ¿no? Así como nos está pasando a nosotros, que ahora los amamos más que nunca y aunque ya no esperamos nada de ellos, ya nunca nos van se van a graduar ni nos van a hacer algo para sentirnos bien. Cada día nuestro amor va creciendo, ¿no? Y ahí es donde estamos aprendiendo más sin desapego. Entonces, pero qué difícil, no es fácil, la verdad no es fácil, pero de verdad te abre un mundo, pues, lleno de cosas que no conocíamos, ¿verdad? De sabiduría, de tantas cosas. A ver, aquí Isabel, tienes la mano levantada. A ver, Isabel, quita tu micro, adelante. A ver, Isabel, no te escuchamos. Quita tu micro. A ver. Ahí lo tienes todavía. Está silenciada. Esto. Ahí Ah, estás. por eso Ya. Listo. está silenciada. Perdón. Hola a todos, buenas tardes. Soy Isabel Fernández de Mariposas Chile. Llegué tarde a la charla, desgraciadamente, por el tema de horario, que todavía como que no nos hemos ajustado bien. Me gustaría preguntarle que él comentó que es que empezó a escribir este libro. ¿Cuánto tiempo después empezaste a escribir este libro? Porque claro, al principio no sé si estamos como tan claros o lúcidos, o no sé qué palabra ponerle. ¿Cuánto tiempo después tú tuviste el orden mental o la claridad para poder hacerlo? Porque claro, al principio estamos como tan confundidos que nos gustaría hacer muchas cosas, pero como que no nos falta esa claridad, diría yo, que se logra después de un tiempo. Cierto. Sí, no, yo lo empecé, por ejemplo, Neo, que fue mi primer libro, en donde yo creo que sané todo el tema de la internación de mis hijos, ahí yo lo hice como 9 años después de que pasó todo, o sea, desde que nacieron mis hijos, 9 años después, muchos años después. Pero yo hasta ese momento, por ejemplo, tenía ciertas conductas que a mí me las hicieron ver. Yo, por ejemplo, iba todos los años para la fecha del nacimiento de mis hijos, iba a la capilla del hospital a orar, a rezar. Puntualmente creo que rezaba un rosario. Y una vez una persona me dijo que eso, que yo lo tomaba como un agradecimiento, que eso por ahí era como que yo no soltaba lo que me había pasado. Si yo seguía con eso, era como que no sanaba. Para mí era una sana costumbre, pero me pareció interesante la visión de esta persona. Y un tiempo después nació el libro Neo, ¿sí? Escribí Neo y lo ilustré. Y sabes que no volví a la capilla. No volví. Porque ya sané eso. Yo no lo superé de alguna manera. Creo que había algo de verdad en eso que dijo. Y yo creo que no hay un tiempo, que cada uno sana cuando tiene que sanar. Pero sí es importante no, como decíamos hasta ahora, no permanecer en ese sufrimiento crónico dañino, ¿sí? Sino ir en busca de una aceptación liberadora y sanadora, de una sensación de amor y de agradecimiento de que hay algo valioso en lo que nos pasó, que va a costar muchísimo interpretarlo y aceptarlo, pero de que sin duda tiene que ver con eso. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Isabel. A ver, no sé si alguien más tenga alguien que preguntarle aquí a Gabriel. Aprovechen, porque ya queda poco tiempo. Ya tenemos 1 hora. No sé qué tanto tiempo tengas, Gabriel.
no, no tengo problema, pero lo dejo a tu criterio, Ana Elsa. Ok, pues a ver, ¿nadie más tiene algo que preguntarle? Bueno, yo quisiera aquí comentarte un poquito, todo eso que dices, me encanta lo que dices que tardaste, o sea, que tardaste en sanar y que cuando ya escribiste ya no hubo esa necesidad. Yo quiero que sepan que aquí Gabriel y yo tuvimos, bueno, desde cuando teníamos esta plática para esta charla y por una cosa y por otra nos iba dando y yo aquí siento que, bueno, las cosas de Dios pues son perfectas y se dan cuando se tienen que dar, ¿no? Eh, Coincidimos con muy poco tiempo que iba a ser este día y pues mira, el domingo de Pascua, ¿no? Un día pues muy especial. Yo creo que esta también ha sido una semana pues yo creo que tristes para todos los que perdimos hijos y me apunto porque pues todo este tema, ¿no? De la Semana Santa siempre como que te pone en una conciencia y bueno, aquí estás, Gabriel. Te agradezco muchísimo, de verdad, que estés con nosotros este día y bueno, no sé si quieras decirnos algún mensaje final ya para cerrar, porque pues ya nos has dicho cosas muy lindas, ¿eh? Que a todas nos tienes aquí bien Sí. calladas. Yo la verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad de poder conversar con ustedes, de poder aportar un granito de arena, un granito sanador dentro de mi humildad, dentro de lo posible. El otro día escuchaba una de tus charlas y encontraba un punto, o sea, en ese momento estaban de acuerdo sobre una opinión que decían de que Dios hubiera podido evitar, por ejemplo, la muerte de su ser amado. Y claro, yo pensaba, ¿no es cierto?, en la importancia de no perder la idea de que existe un libre albedrío, que ni siquiera Dios puede faltar a esa cláusula que tenemos firmada con Él, ¿sí? Y que las decisiones que cada persona toma, sea cual fuere, son propias y debemos respetarlas porque ese libre albedrío ni siquiera Él puede vulnerarlo, ¿sí? Yo confío de que nosotros somos hacedores de nuestras propias vidas, porque vinimos a la vida a hacernos de experiencias, pero también a rememorar todo aquello que hemos olvidado. Y nada, creo que es interesante. Si uno lo ve desde ese punto de vista, como que hay muchas cosas que cobran sentido, ¿no es cierto? Creo yo, Claro, por lo claro, así es, Gabriel, porque sí, sí es cierto, y a veces está como que en la sociedad, sobre todo el suicidio, ¿no? Que ese es un grupo que hay muchos de suicidio y está como que muy satanizado, ¿no? El que es malo, que te va a castigar Dios. Entonces yo creo que todas esas cosas, el darte cuenta que no es así, que es una manera más, ¿no? Me acuerdo que uno de los conferencistas decía, hasta Jesús fue un suicida, ¿no? Por lo que hizo en crucificarse, ¿no? En saber que iba a morir, no hizo nada para impedirlo. Entonces, todo eso, el suicidio viene desde los tiempos de toda la vida existido, ¿no? Y es, yo creo, la sociedad la que lo ve así. Y bueno, pues eso que acabas de decirnos, pues de verdad que gracias porque sí nos recuerdas que pues así los planes son más fuertes y yo creo que todos tenemos aquí una misión en esta vida. Tu misión es hermosa, Gabriel, porque fíjate todo lo que has vivido y te ha ayudado a llegar hasta esto, ¿no? A crear estos cuentos que nadie, muy poca gente, yo creo, si es que no nadie los hace en el mundo. Entonces, el, el concientizar con la muerte, que lo vean ya desde los niños como algo natural, como algo que nos va a pasar a todos, porque es lo único seguro que tenemos todos, y como algo que te sana, ¿verdad? En vez de verlo como algo malo, como una maldición, como algo que le pasa a la gente mala, pues no es así, la muerte nos va a pasar a todos y yo creo que apenas, ¿no? Dios sabe a quién le va a dar un dolor así como el que nos está dando a las madres de aquí, pero bueno, todos esos cuentos ayudan muchísimo a darte esa certeza de que la muerte no existe, a darte ese apapacho del corazón
Y bueno, apoyado por Jocelyn, por Emilio, que han estado con nosotros en el grupo, Jocelyn Arellano, que me apoyó tanto con el regreso a casa. Entonces, pues bueno, qué coincidencia que aquí estamos los dos, ¿verdad? Ahora juntos por estas coincidencias de la vida, que son diosidencias. Y bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas compartido tu maravillosa historia, que te hayas abierto tu corazón, todo de verdad. Gracias, Gabriel, porque pues todo lo que estás haciendo es hermoso, tus cuentos son bellísimos. Yo los invito a que los sigan, les voy a poner ahí su página. Si quieres tú recordarnos tu Instagram y tu Facebook, Gabriel. Sí, los míos me buscan como Gabriel Cortina Ilustraciones y tengo un Instagram, pero en Google aparezco bastante fácil, no es complicado. Ok, Ahí perfecto. pueden seguir y pueden estar al tanto de todo. Muy Gracias bien. a vos por dar la oportunidad, Naelsa, gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Y el cuento de Jazmín es, ¿verdad? Jazmín, yo Jazmín. no sabía que la flor, fíjate, tenía ese significado tan lindo que nos acabas de decir. Gracias por decírnoslos. Y bueno, Jazmín lo pueden encontrar en YouTube, también el link ahí se los puse en el grupo de Facebook, se los voy a mandar en el grupo. Y pues es un cuento maravilloso. Yo creo que enseñárselos a nuestros hijos, enseñárselo a alguien que acabe de perder un hijo, bueno, es algo de verdad un tesoro. Te agradezco mucho que Gracias. estés aquí, Gabriel. De verdad, un abrazote para ti, para tu familia y ojalá pronto volvamos a coincidir en otro tema aquí en este Zoom. Gracias. Gracias, Ojalá. Gabriel. Un abrazo grande para todas, un abrazo enorme. Gracias, Gracias. Gabriel. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias. Infinitas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ana Elsa. Muchas gracias, Gabriel, y a todos. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias a todos. Que Gracias. tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Ana Elsa. Gracias, Gracias. Gracias, Gracias, Ana. Ana Gracias, Elsa. Gabriel. Gracias, Gabriel.